Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad tengo el agrado de exponerles la implementación de un data mart y su influencia en la toma de decisiones del proceso de ventas de la dulcería y pastelería Castañeda. Nuestro grupo es el grupo número 4, conformado por Celeste Mendoza, Alejandra eh, Palacios, Sofía Castañeda, Herbert Aguirre y quien les habla, Luis Mario Rodríguez. Antes de empezar con todo lo que serían los temas principales, me gustaría hacer una pequeña recapitulación en el sentido de saber qué tenemos hasta ahora con respecto más que todo a la base de datos. Y con esto me refiero a que anteriormente nosotros hemos creado lo que sería una base de datos llamada Empresa Castañeda, en la cual hemos considerado 14 tablas, dentro de las cuales están los procesos y funciones que va a destacar dentro de la empresa para su correcto funcionamiento, tales como ventas, insumos, distribución, transporte, clientes, etcétera. Todos conectándose en su gran mayoría con la tabla que sería ventas, y en la cual nos hemos centrado mayor que todo para una mejora de esta empresa y también ciertos requerimientos. Teniendo ya conocimiento de esto, pasemos a las estrategias de calidad de datos. Tenemos 4 estrategias. La primera es la integridad, segunda, borrado de registros repetidos, y la tercera es precisión. Con respecto a la integridad, lo que busca es descartar datos nulos, que las tablas estén vacías en ciertos atributos, características, aspectos, en otro sentido variables. ¿Y qué podemos hacer para evitar estos nulos? Agregándoles un default. Este default es dependiendo a qué tabla y qué atributos se requieren. En nuestro caso no contamos con nulls y es por eso que ya no usamos la función update, como hemos visto anteriormente. Pero sí agregamos lo que sería el default, por ejemplo, en el teléfono del cliente de la tabla cliente. Y le agregamos, en el caso haya un nulo, el default sin teléfono. De igual manera lo hacemos con el root en la tabla cliente jurídico. La segunda estrategia sería borrar registros repetidos. Voy a bajar eso de aquí. Ok, borrar registros repetidos. Esto sirve, como su nombre lo indica, para borrar aquellos registros que pueden ser tal vez duplicados o por alguna extraña razón sean erróneos. Ahora, esto funciona con la manera del delete y se usa el from, el proveniente de dónde es, y el where, en la cual se señala cuál es la columna que se va a borrar. Recordemos que el delete actúa de esa forma y no simplemente por pequeños campos o atributos. Ahora, ¿cuándo podemos usar este delete? ¿Cuándo es que sabemos que está repetido? ¿Cómo hallar estos repetidos? Esto lo vemos en la estrategia de precisión. En la estrategia de precisión vamos a poder observar aquellos datos, atributos, por columnas en las cuales sean variables repetidas. Me explico. Por ejemplo, en la parte de acá abajo vamos a poder observar que dice seleccionar lo que sería el teléfono del cliente de la tabla cliente. Y vamos a hacer un contado. Por ejemplo, observamos que sale un número que termina en 571. Sin embargo, al momento de seleccionar esta estrategia y hacer el código correspondiente, podemos observar que vamos a encontrar dos números iguales, provenientes uno de un DNI y otro del RUC, con direcciones diferentes. Entonces, lo más seguro es que aquí haya habido un error y se tiene que borrar o cambiar en todo caso, ¿no? Pero lo que nos sirve es esta función, la precisión, la que permite detectar ese tipo de errores, o tal vez sirven para una tal vez forma de información. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el caso que fuera una dirección que sean iguales, con un DNI diferente o los teléfonos diferentes, etcétera, puede significar que sean personas, dos personas diferentes, pero que son parientes o viven en una misma dirección, en un mismo hogar. Entonces eso nos ayuda a segmentar o saber qué tipo de clientes vendemos, cuál es la zona en la que más aporta a estas ventas, o una campaña publicitaria, una campaña de marketing enfocada a este tipo de personas. Eso es lo que nos ayuda también la función de precisión. Ahora pasemos con respecto al siguiente punto, el cual sería el campo calculado, y también es el último. Campo calculado es la manera que tiene de multiplicar ciertos atributos, ciertas variables,
dentro de determinadas tablas. Por ejemplo, en nuestro caso lo que hemos hecho es seleccionar dos tablas, que son producto y venta producto. En la primera vamos a encontrar su ID del producto, el nombre y todos los atributos de la primera tabla que vemos en la parte superior, pero lo que nos importa es el precio. ¿Ok? Vemos que el ID del producto 0001 es una bolsa de bizcochos que está a 28 soles, en este caso la unidad del producto. Y en la segunda tabla, que es venta producto, vemos que el ID del producto 0001 contiene una cantidad de 3, es decir, que han sido vendidos 3 veces. Ok, esto es el ID de la venta. Quiere decir que ha habido una venta de 3 cantidades por el producto 0001, que son los bizcochos de 28 soles la unidad. Entonces lo que vamos a hacer es crear un subtotal con la función de actualización, también con el update, y hacer esta multiplicación mediante campos calculados. No sería posible si no fuera debido a esta estrategia, y sirve más que todo para conocer o dar información al usuario o a la persona que está usando el programa para generalizar más que todo lo que sería la venta y saber exactamente los datos que se usaron en esto. Pasemos al siguiente punto, lo cuales son los indicadores. Los indicadores, como su nombre lo dice, es la función de indicar que también está yendo algo, ¿no? En este caso es los objetivos o los procesos. Contamos con procesos, objetivos estratégicos, estrategias, indicador, medición y estado. En los procesos contamos nuestros procesos que ya conocemos, tanto producción, distribución y ventas. Cada uno tiene sus respectivos objetivos estratégicos. Estos objetivos pueden ser variables, incluso pueden ser más o menos. Nosotros hemos decidido poner un total de 8 objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias individuales. ¿Ok? Estas estrategias son generales y sirven para más que todo dar un inicio o mejorar lo que sería la empresa. Luego vamos a encontrar el indicador, el cual es, como su nombre dice, indicador de qué también va a ir la estrategia o de qué manera va a ser indicada. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros podemos encontrarlo, el estado? Y esto se va a hacer también de la mano con la medición. Esta medición va a ser un número entero. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte de medición, que el primer punto, supongamos, cantidad de productos ingresados por tipo de producto sobre cantidad de productos elaborados. Ahí va a salir un total de, por ejemplo, 0.83. Y al ser multiplicado por 100, este entero va a representar el porcentaje de la siguiente atributo, que es el estado. Dependiendo del porcentaje del estado, vamos a poder observar que también está nuestro proceso, nuestra estrategia, nuestro desarrollo. Y así es como vamos a poder obtener mejores decisiones, mejores estrategias o tal vez mejores campañas a nivel tanto corporativo como de ventas. Diseño del Data Mart. Ahora vamos a pasar a lo que sería el Data Mart, que es lo principal en esta exposición, y vamos a relacionarlo con la base de datos que ya hemos tenido antes. La base de datos que ya habíamos tenido, como pueden ver, es desde la mitad a la izquierda, y de la mitad a la derecha podemos observar el FAQ ventas con las tablas de dimensión. ¿Ok? La base de datos, la principal, se relaciona con FAQ ventas, que es el hecho para que ésta se relacione con sus dimensiones y todas tengan una conexión clara y una conexión precisa. Esto lo que va a hacer es facilitar tanto el llenado como la creación y el vínculo que tienen estas. ¿Ok? Vamos a poder observar también que existen 6 dimensiones ligadas al hecho, tales como sucursal, vendedor, productos, cliente, insumos y tiempo. El tiempo y bueno, los demás lo vamos a ver más adelante con respecto a su código, pero cabe recalcar que cada una fueron rescatadas de ciertas tablas y ciertos atributos, como lo puede ser el tiempo, que es el atributo fecha venta de la tabla ventas. ¿Esto por qué? Porque el tiempo en sí es una dimensión inexistente que tiene acceso, o bueno, es necesario no solo para el hecho, sino para el funcionamiento correcto y para que tenga una buena interpretación con respecto al usuario. Entonces, por más que no existe, entre comillas, debe estar presente siempre en nuestra dimensión. Y cabe recalcar también que todas las dimensiones y cada una de ellas
contienen lo que son sus llaves subrogadas, que puede ser, por ejemplo, en sucursal, sucursal SK, en vendedor, vendedor SK, cliente, cliente SK, y así con cada una de las demás. Y también contamos con otros atributos, solamente los indispensables para el cumplimiento de nuestros requerimientos, que ya hemos visto también anteriormente. Luego, con respecto a FAQ ventas, observamos cada una de estas llaves subrogadas acompañado de las llaves principales, en este caso se volverían foráneas, de la base de datos de la empresa Castañeda, la principal. ¿Ok? ¿Por qué siempre digo base de datos principal o Castañeda? Es porque la base de datos Castañeda es una sola base de datos. Está relacionada con las dimensiones del datamart, que es otra base de datos. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante con respecto al código. ¿Ok? Granularidad. Con respecto a la granularidad, lo que se busca más que todo es ubicar en tablas, hacerlo fácil para los requerimientos, hacer ubicaciones con respecto a jerarquías, dimensiones y medidas, en las cuales nos van a servir de guía y el funcionamiento correcto de nuestros requerimientos que ya hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, en este caso, las dimensiones con las jerarquías, vamos a observar nuestras 6 dimensiones y 4 jerarquías. Esto es debido a que tiempo y producto contienen 4 tipos de jerarquías. Sin embargo, sucursal, insumo, vendedor y cliente no los contienen. Pasemos al siguiente, el cual sería dimensiones con las medidas, en las cuales acá vemos algo clave, y es el uso de qué medida se va a usar con respecto a cada tipo de dimensión en la parte del datamart. Vemos que el tiempo, a pesar de ser inexistente entre comillas, podemos observar que está presente en todas las medidas y todos los campos, debido a que es indispensable para el funcionamiento de este, como ya habíamos mencionado anteriormente. Y también contamos el producto como segundo dimensión con más influencia en medidas. Luego contamos con el cliente, debido a que tenemos clientes distribuidores de terceros y clientes atendidos directamente por nosotros. Entonces hay dos formas de medición. Sin embargo, sucursal, insumo y vendedor contienen uno. Veamos ahora la creación y el llenado de las dimensiones hechos. Para esto va a ser necesario abrir lo que sería el SQL y tener un poco más de conocimiento con respecto a los datos de código. Así que pasemos a eso. Ok, ahora vamos a pasar con respecto a la creación y llenado de dimensiones y la tabla de hechos. Ok, para empezar, lo que tenemos que hacer es crear una base de datos en la cual vamos a llamar DM Empresa Castañeda, haciendo referencia a las dimensiones. Luego de esto, vamos a usar el comando use DM Empresa Castañeda, que es la nueva base de datos que hemos creado, justamente para evitar complicaciones o evitar errores que sean provenientes de la otra base de datos. Ok, luego de esto vamos a proseguir a crear las tablas de dimensiones. Recordemos que tenemos 6. Ok, vamos a ver entre ellas el primer caso, que sería vendedor. Ok, observemos que en vendedor le hemos puesto el nombre, hemos creado la tabla y hemos puesto vendedor-sk como Identity Primary Key. Esto significa también a la vez que el SK es una llave subrogada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una llave inexistente, pero va a ser necesaria por el uso de una interrelación justamente con los hechos, y que este hecho se va a relacionar directamente con la base de datos, creando una interrelación entre sí, sin la necesidad, sin la necesidad, entre comillas, de haber una concatenación. Esto lo vamos a ver más adelante de todas maneras para dejarlo más claro, ¿ok? También contamos con el ID vendedor, ID vend, con una característica que es una variable de char con un máximo de 3 y los nombres vendedor, un atributo nombres vendedor con varchar de 50. De igual manera vamos a poder observar en la tabla clientes, en las tablas insumos, en las tablas productos, sucursal y tiempo. Ahora, con respecto a tiempo, quiero enfocarme un poco en tiempo porque, como ya habíamos dicho, era algo que supuestamente no existe, pero fue extraído en nuestra base de datos porque contamos con tiempo para que exista una interrelación también con respecto a las dimensiones. Es algo primordial tener el tiempo en las dimensiones. Esto más que todo para que el sistema funcione y para poder facilitar las cosas al usuario. También vamos a contar
con el cumplimiento de los requisitos. Entonces es algo en la cual no siempre se podría decir que existe, pero es algo de suma importancia que esté en la base de datos principal. En nuestro caso está en la parte de ventas. Justo acá la había recalcado. En la parte de ventas existe un atributo que se llama fecha venta. Esta fecha venta da inicio o da paso a que haya una dimensión tiempo. Es por eso que lo hemos considerado. Ok, teniendo eso en cuenta, vemos también que tenemos lo que sería el tiempo SK como llave subrogada, pero primary key. Tenemos el año, semestre, trimestre, mes y evidentemente la fecha, ¿ok? Como tipo de dato date. Y por último tenemos la creación del hecho. También lo creamos como tabla, la cual le hemos enfocado a las ventas, sería fact ventas, ¿ok? Teniendo como primary key ventas SK, pero también contamos con los demás llaves subrogadas de las diferentes dimensiones anteriormente mencionadas. No solo eso, también la acidez de estas llaves, pero en relación a la base de datos principal. Y bueno, algunos otros detalles que vamos a necesitar, como sería tal vez el monto total o la cantidad, ¿no? Entonces, estas cosas van a ser sumamente importantes porque recordemos que siempre debe haber una concordancia y una relación entre estas bases de datos. De lo contrario, no va a poder usarse el código o el algoritmo. Ahora, vamos a proceder con el llenado de las bases de datos, con las tablas de las dimensiones. Ahora, vamos a llenar, por ejemplo, nuevamente nos enfocamos en vendedor, el cual vamos a seleccionar este código insert para insertar todo lo que queríamos en la dimensión vendedor, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a insertar? ¿Qué es lo que vamos a agregar? Sería la selección del ID de vendedor, del nombre concatenado con el apellido proveniente de la base de datos de empresa Castañeda, es decir, la base de datos principal, en la cual va a ser de la tabla vendedor, ¿ok? Acá hemos hecho una pequeña unión para que no nos salga un campo de nombre y otro campo de apellido. Hemos decidido juntarlo para ir a una mayor facilidad al usuario. Y finalmente vamos a seleccionar. Como vamos a poder observar acá en un minuto, segundo por favor, nos sale los nombres, evidentemente que hemos querido, junto con los IDs. ¿Ok? Hasta ahí todo correcto. Son los 3 vendedores con los que contamos y significa que está todo en orden. De igual manera vamos a hacer con el cliente y con lo que serían los insumos, con lo que sería la parte de productos y bueno, las demás dimensiones, ¿no? Ahora, con respecto a clientes, vemos que el código es un poco más largo y es debido a que nosotros hemos creado lo que sería un atributo extra, que sería el tipo de cliente. Quiere decir que nosotros tenemos clientes tanto jurídicos como naturales. Y dependiendo de eso, para no hacer 2 tablas separadas o una concatenación, hemos decidido juntarlas, pero hacer un nuevo atributo llamado tipo, únicamente para esta dimensión. Entonces, esto nos va a facilitar tanto nosotros como el usuario para poder entender este comando. Como pueden ver, acá vamos a encontrar, un segundo por favor, vamos a encontrar lo que sería la tabla con las 60 filas afectadas, que son nuestros clientes. ¿Ok? Ahora, pasemos directamente a la parte de fechas. Ok. Un segundito. Perfecto, para fechas, que son el tiempo. ¿Por qué? Las fechas a veces son un poco tediosas según qué fechas trabajemos. Nosotros recordemos que estamos con año, semestre, bimestre y lo que serían los... trimestre y lo que serían los meses, ¿ok? Entonces contamos con year, la función year que es con respecto al año, el date part que forma una parte de la fecha, pero que debe ser entera, ¿ok? En este caso hemos seleccionado la cuarta parte de esta. ¿Por qué hemos seleccionado esto de aquí? En el SQL no existe un algoritmo que defina un semestre, como lo puede ser en el año, como lo puede ser en el mes, o como lo puede ser en este caso el trimestre, que es datepart, y la función QQ, que es el cuarto, que hace significado a la cuarta parte del año. Entonces, de la fecha. Entonces lo que nos deja como el trimestre. Entonces lo que hemos hecho es crear el datepart quarter para hacer lo que sería similar en un trimestre, pero agregando esta función matemática. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que al final nos salga
la fracción como un sexto, pero con ese 1 le va a agregar ese entero que necesitamos justamente para que eh, pueda ser usado en la base de datos como entero más no como decimal, porque recordemos que estas de acá son tipos enteros o fechas, ¿ok? Ahora, esto va a ser proveniente nuevamente de la empresa principal Castañeda y como ya habíamos visto que tiempo deriva de ventas, le hemos puesto de la tabla ventas. Ahora, solamente para confirmarlo vamos a ejecutarlo y como vemos de todas maneras, podemos observar que todo está conforme correcto. Por ejemplo, este dato número 5. El mes 5 corresponde al segundo trimestre, cosa que es correcto, y al primer semestre. En cambio, el mes 8 contribuye a lo que sería el tercer trimestre y al segundo semestre. Con eso podemos confirmar que está todo correcto. Ahora, observando un poco más abajo, tenemos la fact ventas. El fact ventas, que es el hecho, esta vez vamos a seleccionar todos los campos que ya habíamos seleccionado o habíamos hablado anteriormente en nuestras dimensiones. ¿Por qué? Porque recordemos que este es el enlace, es aquello que une y que va a dar vida o sentido a lo que sería la relación entre la base de datos y las dimensiones. Es de suma importancia no saltearse ni olvidarse ningún atributo. De igual manera, es muy importante lo que sería el from, debido a que es la proveniencia o de dónde proviene cada uno de estos atributos, tanto en sus tablas como en la base de datos. Y especificar en la parte del where que los atributos que los que queremos, como por ejemplo el id de ventas, va a ser igual al id de ventas tanto en vendedor como en el producto vendido, por ejemplo, ¿no? O el vendedor con el transporte, el vendedor con el estado de envío, etcétera. Todo esto debe relacionarse, ¿ok? Y debe relacionarse en un orden en el cual está predestinado en nuestra base de datos principal. Una vez seleccionado todo eso, vamos a correr el programa en el cual vamos a poder observar que están nuestras 60 filas, evidentemente, con los datos llenados de cada uno de estos. Entonces podemos observar que hemos realizado correctamente el código y que puede estar listo para la disposición. Eso ha sido todo y espero les haya sido de su agrado.